Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en esta emisión más de Hablemos de Derecho Electoral, un programa del Colegio y Observatorio de Derecho Electoral COADE en asocio con La Voz del Derecho. Este es un espacio informativo que busca darles herramientas y conceptos claros sobre lo que está pasando en el acontecer diario en el derecho electoral. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Camilo Andrés Pretel Barrios. Es abogado especializado en democracia, régimen electoral en la Universidad Sergio Arboleda, con una amplia experiencia en la Registraduría Nacional, con apoyo y coordinación jurídica, gestionando también demandas y proyectos de tutelas. Ha trabajado como asesor jurídico en alcaldías y campañas electorales. Bienvenido, doctor Camilo, a este espacio de La Voz del Derecho. Hola, doctor Fabio. Me place saludarlo y estar aquí. Agradezco esta invitación del COADE en asocio con La Voz del Derecho y aclarar también que hago parte del Colegio de Abogados y Observatorio Electoral. Muy orgulloso de pertenecer a ese gremio. Bueno, doctores, estamos aquí pues para hablar de derecho electoral y para hacerle honor a este programa que es La Voz del Derecho. Agradezco mucho su invitación. Listo, doctor Camilo, yo creo que va a ser un mensaje importante porque pues a pesar de su juventud, como todos se podrán dar cuenta, tiene además pues una amplia trayectoria y experiencia que es lo que le permite tener ese conocimiento con relación al tema que vamos a tratar. Es el tema que tiene que ver con los escrutinios. Nosotros ya hemos abordado en algunos programas también anteriores este tema, pero que es de mucha importancia, mucha relevancia, porque es el escrutinio el que tiene que ver con la declaratoria de una elección de cualquier candidato. Entonces, desde el punto de vista legal, normativo, es el escrutinio quien determina quién es elegido y por eso queremos hablar de este tema. Y para abordarlo, doctor Camilo, le pregunto que nos defina de una forma pues concreta, que pueda entender todas las personas, no solamente los abogados, qué es el escrutinio. Bueno, doctor Fabio, este sería el interrogante inicial y las preguntas que muchos se hacen en época de elecciones, en época de campañas políticas. ¿Qué es el escrutinio y dónde ubicar el escrutinio dentro de ese proceso electoral? Entonces, generalmente ha sido definido como todo ese proceso de conteo, verificación, clasificación y consolidación de las votaciones que son contenidas en documentos electorales que son inicialmente emitidos por los votantes. Las tarjetas electorales, al introducirse en las urnas, se convierten en votos que luego son revisados por los jurados de votación en las mesas de votaciones y que suscriben unos documentos electorales que posteriormente son revisados por unas comisiones escrutadoras en búsqueda de consolidar toda esa información y establecer quién fue el verdadero ganador de unas elecciones.
Recordemos que hay dos clases de escrutinio. Para los que no saben, pues también les informo de primera mano que hay dos tipos de escrutinio. El escrutinio de mesa, que lanza unos datos que son meramente informativos, pero no oficiales, y tenemos el escrutinio que se lleva a cabo por las comisiones escrutadoras, que ese determina quién es el verdadero ganador de unas elecciones, porque se consolida toda la información que se emite en esos escrutinios de mesa para decretar o lanzar un acto administrativo que sería el acto declaratorio de elección y establece quién fue el ganador de unas justas. Entonces, dígame, doctor. No, continúa. Entonces, ya he dado una definición un poco general, doctor, donde he establecido 3 criterios del escrutinio. Pues el conteo, la verificación, la clasificación, serían 4 en realidad, porque toca hablar de consolidación para poder emitir ese acto declaratorio de elección. Pero yo personalmente considero también que el escrutinio, aparte de definirlo generalmente, es un proceso de construcción, ¿y por qué hago esta analogía? Porque requiere un paso a paso y existe una materia prima para poder construir un acto administrativo de contenido electoral. Esa materia prima inicialmente serían los votos, que bajo nuestro sistema electoral, pues para traducir de votos a escaños se necesita el escrutinio, ese sistema por el cual contamos y consolidamos toda esa información para que podamos emitir un acto declaratorio de elección. Entonces, no por sí solo los votos se convierten en escaños y en elegidos, sino que necesitan de ese sistema electoral, necesitan de esos escrutinios para poder establecer realmente los ganadores de unos comicios. Hay algo importante que usted ha notado y es desde el momento en que se puede hablar, que empieza el escrutinio, y es algo importante que es desde el mismo conteo en mesa donde se diligencia el formulario E14. Sí, como esto es todo un proceso, como usted bien lo ha establecido, viene la clasificación, la consolidación y ya la definición, pues, del ganador de una contienda electoral. Esto me imagino que está regulado, hay algunas normas específicas sobre esto. Sí, claro, doctor, hay unas normas, pero antes de dirigirme a esas normas, siempre en derecho a nosotros los que estudiamos derecho y para los que están en ese camino nos enseñan siempre los principios, ¿ya? Hay unos principios que siempre deben orientar cómo debemos aplicar correctamente las normas. Entonces, para el escrutinio tenemos, si bien es cierto, un marco normativo, pero también tenemos una serie de principios que nos ayudan a cómo encaminar todo ese marco normativo. Tenemos el principio de transparencia del voto, el principio de imparcialidad de las autoridades electorales, tenemos el principio, quizá el más importante, el de eficacia del voto, que nos llama a que en dado momento en que existan varias interpretaciones sobre un voto o sobre algo de contenido electoral relacionado con derechos políticos, siempre se tiene que inclinar la persona hacia aquella que le dé validez al voto o le dé validez a la efectividad del derecho político, a su ejercicio. Entonces, teniendo ese marco normativo que nos orienta, esa serie de principios que nos orienta, ahora el marco normativo del proceso de escrutinio, ¿cuál sería realmente? Pues inicialmente tenemos a la Constitución, que es norma de normas, pero que en términos generales no nos habla mucho de escrutinio, sino que nos habla del sistema electoral y el sistema para convertir los votos en escaños y en elegidos. Pero realmente donde se contiene todas las reglas sobre el proceso de escrutinio es en el decreto 2241 de 1986, que es nuestro código electoral, que es un código electoral bastante antiguo, que es un código electoral, pues sí, sería realmente anterior a nuestra constitución política, pero que al día de hoy, pues es lo que nos regula y que nos orienta en el proceso de escrutinio que se lleva tanto en mesas de votación como el que se lleva a cabo en las comisiones escrutadoras. Seguido, pues también por unas reglas que se establecen en la ley 1437 del 2011, que viene a ser, pues, nuestro código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, ¿ya? En todo aquello en donde no esté regulado en el código electoral, pues, siguiendo el proceso administrativo,
nos ceñiremos a lo que diga la Ley 1437 del 2011. Y no menos importante recordar que el proceso de escrutinio es un proceso administrativo. Es un proceso administrativo por el cual se emite un acto administrativo de contenido electoral susceptible posteriormente del medio de control para adelantar un proceso de control objetivo de legalidad. Digamos, antigüedad que tiene este estatuto electoral, que usted pues bien ha mencionado, indudablemente este decreto lo que ha permitido es que queden algunas normas desactualizadas. Desafortunadamente, el estatuto electoral que se pasó o el código electoral que reunía ya un poco la jurisprudencia y todo lo que se había avanzado con relación al proceso electoral, pues no pasó y tenemos que ajustarnos a estas normas que usted bien acaba de mencionar. Aquí hay algo que queremos que es importante establecer y son las fases, que usted nos explique las fases del proceso electoral y en cuál de esas fases se encuentra el escrutinio. Bueno, doctor Fabio, y todo el público que mira este video, el proceso de escrutinio se encuentra en la etapa postelectoral, pero primero tener claro que el proceso electoral en Colombia tiene tres etapas que inician desde el momento en que se expide el calendario electoral. El calendario electoral suele expedirse 18 meses antes de las elecciones, ¿ya? Y empieza el calendario electoral con la etapa preelectoral, que sería desde el momento en que inicia la inscripción de cédulas de los ciudadanos, es decir, establecer la residencia electoral o dónde van a ejercer el derecho al voto. Y en ese mismo momento también se puede iniciar la inscripción de comités promotores, aclaro, comités promotores de grupos significativos de ciudadanos, que no son grupos significativos de ciudadanos, sino hasta cuando la registraduría les emita el certificado de suficiencia de apoyos, ¿ya? En ese mismo momento inicia la etapa preelectoral que se extiende hasta el día de las elecciones, donde es la etapa electoral. La etapa electoral empieza el día de las elecciones y termina ese mismo día de las elecciones cuando se cierran las votaciones a las 4 de la tarde de conformidad con nuestro código electoral y en ese momento empieza la etapa postelectoral. La etapa postelectoral comienza con el escrutinio de mesa. El escrutinio de mesa, una vez cerradas las votaciones, empieza todo ese proceso de los jurados de votación a destruir el material sobrante, a abrir las urnas, revisar, verificar los votos, que ese fue uno de los 4 criterios que di, que es verificar, contar y consolidar la información que se contiene en las tarjetas electorales que ya se convierten en votos. Entonces el escrutinio vendría a ubicarse en esa etapa postelectoral que se adelanta posterior al cierre de las votaciones y mucho después de la etapa preelectoral que va desde la inscripción de las cédulas hasta el día de las elecciones. Esa etapa preelectoral incluye todo lo que es inscripción de ciudadanos, inscripción de candidatos y, repito, culmina el día de las elecciones. Ahí esas fases que usted ha mencionado son importantes para esclarecerlas y tenerlas en cuenta, porque pues en lo que hay en discusión, que es parte de otro tema, de otro programa que tendremos que hacer, es hasta dónde va el proceso electoral en sí y desde dónde va el proceso del escrutinio, ¿sí? Digamos que ya el proceso postelectoral, y usted bien lo ha establecido, que es a partir de que se cierran las votaciones en las mesas. Hasta ahí estamos hablando de un proceso electoral. Y ahí en adelante es el proceso postelectoral que tiene que ver con el escrutinio, como ya lo decíamos, y que la gente no es el conteo en mesa el que da la declaratoria de una elección, sino es el conteo que se hace dentro de las comisiones escrutadoras. Allí suceden varios fenómenos, digamos,
que es bueno que usted nos lo aclare en este momento, es con relación a qué pasa cuando hay alguna inconsistencia, cuando un candidato, cuando sus delegados tienen alguna reclamación frente a esas inconsistencias de ese conteo de los votos en mesa. Ok, bueno, primero, entender que en las reclamaciones de votos en mesa, las reclamaciones en escrutinio de mesa son muy diferentes a esas que se llevan a cabo en los escrutinios, en las comisiones escrutadoras. Esas reclamaciones de escrutinio en mesa se puede llevar a cabo por los eh, testigos electorales que haya designado el candidato, partido o movimiento político para esa mesa, ¿ya? Y será cuando encuentre inconformidades o solicite respetuosamente un recuento ante los jurados de votación, los cuales no se pueden negar. Sobre todo reclamación que se presente en escrutinio de mesa, pues los jurados de votación harán anotación en el formulario de 14 de que se presentó dicha reclamación, y esas causales de reclamación de escrutinio en mesa se encuentran claramente contenidas en el artículo 122 del Código Electoral, que son las que pueden adelantar los testigos electorales en las mesas de votación. Y pues naturalmente entendiendo que en un municipio puede que exista más de una mesa de votación, es lo general, existe más de un puesto de votación y más de una mesa, pues un candidato no puede estar en todos lados al mismo tiempo y por lo tanto él puede delegar esas funciones a testigos electorales. Lo mismo lo pueden hacer los partidos y movimientos políticos, pueden designar testigos electorales para que estén presentes durante el proceso de votación y supervisen el conteo de los jurados de votación en la mesa. Esos son los testigos de mesa. Sí, esa definición valga que es muy válida para que también podamos diferenciar entre esas reclamaciones de los testigos y ahora entremos a esas reclamaciones que resultan posteriormente en el escrutinio, cómo se hacen, qué se puede reclamar allí en una comisión escrutadora. Bueno, doctor, ya esto, entonces estamos entrando a otra área de los escrutinios, que sería el escrutinio de las comisiones escrutadoras, el que llevan a cabo en otros sitios distinto al de las mesas de votación. Estos escrutinios deben cumplir una serie de requisitos para poder ser tramitados por las comisiones escrutadoras. En primer lugar, que esas reclamaciones deben ser presentadas por escrito y deben ser presentadas en audiencia pública, ¿ya? Entender que el proceso de escrutinio es una audiencia pública constante que se puede extender varios días. Entonces, siempre que se esté adelantando el proceso de escrutinio, se debe tener en cuenta que para presentar una reclamación, esta debe ser por escrito y debe cumplir con determinación. O sea, ¿qué quiere decir eso de que debe cumplir con un requisito de determinación? Que usted debe, como testigo, apoderado, candidato, al presentar la reclamación por escrito, determinar cuál es la mesa, el puesto de votación, la zona, el municipio y el departamento en donde se presentó la irregularidad que usted quiere reclamar. Ya. Estas causales de reclamación para el escrutinio de mesa se encuentran contenidas en el artículo 164 y 192 del Código Electoral, pero especialmente las solicitudes de recuento se dan en el artículo 164 del Código Electoral, que esas solicitudes de recuento sí deben estar claramente motivadas y una vez que se haga el recuento de una mesa no procederá nuevamente el recuento sobre la misma, ¿ya? Pero, ¿quiénes pueden actuar realmente allí dentro de esa comisión escrutadora? Pues podrán actuar pues, los abogados, el candidato y los testigos. Hay esa parte que usted un poco mencionó ahí, quisiéramos hacer más énfasis en esa reclamación que yo presento. O sea, o cualquier persona, el delegado de un candidato, de una campaña, de un partido político, presenta allí ante esa comisión escrutadora. ¿Qué pasa allí en esa comisión con esa reclamación? Bueno, cuando usted presenta la reclamación en una comisión escrutadora,
pues como abogado, como testigo, como candidato, dependiendo de la causal, así será revisada por los escrutadores. Recordemos que los escrutadores son generalmente jueces de la República o notarios, ¿ya? O personas de reconocida honorabilidad dentro de determinado municipio. Entonces, esa reclamación al ser presentada, pues es resuelta por la comisión escrutadora y en esa decisión, que será una resolución, un acto administrativo, será susceptible de una serie de recursos, ¿ya? Como todo proceso administrativo, será susceptible de una serie de recursos que se tramitan, pues, ante instancias superiores, siendo el recurso de apelación, ¿ya? Entonces, una vez que se resuelve esa reclamación, si es favorable o no favorable a quien la presentó, pues se decidirá si presenta algún tipo de recurso en contra de la resolución, ¿ya? Pero entender de que en el proceso de escrutinio son susceptibles, como un proceso administrativo es un proceso susceptible de reclamaciones y es un proceso susceptible de recursos. Como es una audiencia pública, aclarar que es una audiencia pública, se deben garantizar todos esos derechos de audiencia y de defensa, del debido proceso administrativo y en especial ese del debido proceso administrativo electoral. Ahí hasta, creo que ha sido una explicación bien importante que reúne estos elementos de las causales de reclamación y que por ende pues son los que van a determinar la declaratoria de elección de algún candidato. Ya para concluir, doctor Camilo, dentro de este espacio, usted ha hecho un buen recorrido de lo que es todo la fase del escrutinio. Si considera que de pronto hay algo más que pueda aportar y que hubiera quedado por fuera de esta charla tan interesante que usted nos ha compartido el día de hoy. Bueno, doctor Fabio, lo importante es que hablando de todas estas generalidades, hay que entender que el proceso de escrutinio es algo que más que aprenderse teóricamente, se vive, ya, se debe experimentar, porque es un proceso administrativo donde uno está presente en la construcción de ese acto administrativo que va a declarar la elección de una persona, y en donde uno, estando en esa audiencia, uno puede percibir todo lo que está leyendo el jurado de votación, porque debe ser muy transparente y, el escrutador debe ser muy transparente y debe suministrar la información cuando sea solicitada, salvo aquella que tenga reserva legal, y en donde la invitación siempre es estar presente durante toda la audiencia y siempre estar atento a todas las lecturas de los documentos electorales que vaya haciendo el jurado de votación, ¿ya? Porque en los procesos de escrutinio siempre toca estar pendiente de todo lo que se esté haciendo y todo lo que se esté reclamando. Y presentar las reclamaciones en debida forma, teniendo en cuenta esos criterios de hacerlo por escrito, hacer unas reclamaciones respetuosas, hacerlas dentro del término, la oportunidad para presentar esas reclamaciones y cumplir con los principios de determinación, de ser claro sobre lo que se pide y de no dar rodeos. No debe tener claro dónde se está presentando la irregularidad y cuáles son las pretensiones que uno tiene. No puede hacer pretensiones ambiguas, sino que uno tiene que ser claro. Si es una reclamación que da lugar a un recuento, la pretensión correcta sería hacer una solicitud de recuento de votos y no decantarse textualmente y escribir textos demasiado extensos que los jurados o los escrutadores al final de cuentas pues les tomará mucho tiempo y eso hace que se frene un poco más el proceso de escrutinio que requiere de ese principio administrativo de la celeridad, ¿ya? Entonces, el proceso de escrutinio es quizá de las partes más emocionantes de todo el proceso electoral, sobre todo para los que están ahí presentes, tanto para candidatos como abogados, como testigos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está en juego todo el trabajo que se ha hecho. Pues uno ahí tiene que estar pendiente de ganar las elecciones sin que le cuenten los votos si uno es candidato, ¿ya? Y de estar asegurando y blindando jurídicamente todo lo que se obtuvo durante las urnas.
y revisar pues de que toda la información que se consolide esté realmente, sea la real, sea correcta. Entonces creo que esas serían las generalidades de lo que es el proceso de escrutinio, doctor Fabio. Bueno, quiero agradecerle al doctor Camilo Pretel por esta participación en este programa con sus conceptos que han sido muy importantes. Invitarlos a todos a que nos vean y nos sigan en nuestras redes sociales como Colabo Electoral, en LinkedIn, Facebook, X, YouTube y en nuestra página web también coade.com. Agradecerle pues al doctor Camilo por esta participación tan importante y lo mismo a La Voz del Derecho en esta alianza que hemos hecho para difundir el pensamiento de los asociados del Colegio Nacional en Derecho Electoral. Nos veremos en un próximo programa de Hablemos de Derecho Electoral. Doctor Fabio, muchas gracias por la invitación, por llamarme a mí aquí, hacerme este honor de ser ponente en este programa de La Voz del Derecho, y espero poder ampliar y profundizar más en el conocimiento acerca del derecho electoral para todas las personas que les interese esto. Creo que en nuestro sistema democrático, como sistema político que tenemos, es importante que toda la ciudadanía maneje estas generalidades sobre las campañas electorales y sobre los procesos electorales, para que sean mejores ciudadanos y manejen mejor todos los procesos democráticos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nos veremos en un próximo programa de Hablemos de Derecho Electoral. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facd22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.